Buenas tardes, hermanos. Dios les bendiga. Bienvenidos una vez más a este tiempo online como el pastor, como algunos lo han llamado. Estamos contentos de poder estar un día más en directo desde el centro cristiano, desde el centro evangélico Vida Nueva, aquí en la isla de Tenerife. Y siempre es un privilegio el saber que ustedes están al otro lado. Siempre es un motivo de alegría el saber que hay gente hambrienta, el saber que hay gente que quiere aprender de la palabra del Señor, gente que aprovecha su tiempo de confinamiento para estudiar la palabra, para acercarse más al Señor y, sobre todo, para escuchar. Porque la Biblia dice que todo hombre sea tardo para hablar, pero pronto dispuesto para oír. Y a todos ustedes que han estado oyendo fielmente todos estos cultos, estas reuniones, estos devocionales, gracias a todos ustedes, de verdad, de todo corazón, que el Señor les bendiga. Estamos muy contentos de ver que hay gente con hambre, gente dispuesta a aprender y algo muy importante que demuestra un nivel de madurez óptimo. Y es que seguramente en algún momento, o en las clases de escatología que yo he estado dando, o en los devocionales por la mañana, o en estas reuniones online por la tarde, a lo mejor puede ser que alguno de ustedes oiga algo diferente, una explicación distinta a la que durante toda la vida tú has estado escuchando. Y esto no es motivo para enfadarse. Si usted fuera, por ejemplo, a una escuela bíblica, en una escuela bíblica va a escuchar muchas opiniones y va a escuchar muchas interpretaciones de textos, de versículos y de historias de la Biblia. Pero esto no es motivo de enfado, sino esto trae una riqueza espiritual a tu vida. Porque no todos los cristianos del mundo piensan como tú, ni como yo. Hay diversidad dentro de una hermosa unidad. Todos somos hermanos, todos somos hijos de Dios, todos pertenecemos al cuerpo de Cristo, pero eso no significa de que todo el mundo va a creer exactamente lo mismo que yo, que todo el mundo va a cantar y adorar y expresar su gratitud al Señor como yo. Es decir, tenemos que respetar y tener una mente amplia y darnos cuenta de que hay muchas opiniones sobre muchos temas. Evidentemente, las personas inmaduras, las personas que tienen la vista así, esta cosita que le ponen aquí a los burros, ¿verdad? En cuanto oyen algo que va, digamos, en contra de su cuadrícula, en contra de su opinión personal, automáticamente ya se ponen nerviosos, intentan impedir que otros escuchen otras explicaciones, y eso lo suelen hacer generalmente las personas religiosas. Esa es la típica reacción de los inmaduros. Esa es la típica reacción de personas fanáticas que solamente quieren oír lo que ellos creen, y en cuanto hay algún pastor, en alguna congregación, en algún foro en el que se dice algo tal vez distinto a lo que él o ella opina, automáticamente se pone nervioso. Pues miren, esto es muy fácil. Esto es como, por ejemplo, cuando usted está viendo la televisión y ve un programa, una película que a usted no le gusta, que choca con sus principios o con lo que usted quería ver. Pues muy fácil, usted coge el mando de distancia y cambia a otro canal y problema solucionado. Si alguno de ustedes en algún momento se sienten heridos, se sienten ofendidos porque escuchan algo diferente a lo que a usted se le enseñó y no está dispuesto a oír y a respetar a otros hermanos y a otros creyentes que tal vez tienen una opinión diferente a la suya, muy fácil, se desconecta y se va, no hay ningún problema, no hay ningún problema. Yo no obligo a nadie a que esté ahí al otro lado. Si usted está, es porque usted ha decidido estar. Si usted ve que se siente incómodo, pues muy fácil, se desconecta, se deja de suscribir, y que el Señor le bendiga y todos contentos. Pero para los que quieren estar aquí y los que quieren aprender y los que quieren oír tal vez algo diferente a lo de toda la vida, les doy la más cordial bienvenida. Que el Señor les bendiga. Y como siempre, vamos a orar y pasamos inmediatamente a dar respuestas a preguntas que ustedes cada día nos hacen llegar.
Señor Jesús, muchísimas gracias por haber muerto por nosotros en la cruz, por haber cumplido todas las palabras proféticas que hablaban de ti. Y te damos gracias porque tú estás con nosotros cada día. Y pedimos, Señor, que tu nombre sea glorificado en esta tarde y que nos dé sabiduría de lo alto para poder ayudar, para poder responder a tantas y a tantas preguntas que tus hijos hacen cada día. Ilumínanos, muéstranos, Señor, la luz de tu palabra y que tu nombre sea glorificado en la tarde de hoy, como siempre, en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Gloria al Señor. Qué bueno. Hermanos queridos, decirles que el gobierno en España, estaba hablando de España, pues acaba de dar unas instrucciones acerca de la desescalada que se va a ir produciendo paulatinamente en las próximas semanas. Probablemente ya para el próximo mes de mayo, que está, como bien saben ustedes, a la vuelta de la esquina, vamos a poder volver a congregarnos y tenemos que estar de acuerdo en una serie de normas, en una serie de requisitos que tenemos que cumplir. Y por eso mañana a la tarde les anuncio a todos los hermanos del Centro Evangélico Vida Nueva que vamos a tener una reunión a través de este programa que se llama el Zoom, para darles instrucciones acerca de cómo se haría el retorno a la iglesia. He hablado, por ejemplo, con el pastor Marcos hace un rato, mañana vamos a tener una conversación y le vamos a ir informando poco a poco de cómo se van a hacer los cultos, cuánta gente va a poder venir, qué requisitos van a tener que cumplir, etcétera, etcétera. Pero esto será para los hermanos fundamentalmente del Centro Evangélico Vida Nueva. Y para todos los que nos ven desde otros países que no forman parte de, digamos, de la membresía de esta iglesia, pues decirles que vamos a retransmitir todos los cultos en directo que nosotros hagamos desde nuestra iglesia. Si decidimos volver a tener 2, 3, 4 o el número de cultos que tengamos, todos y cada uno de ellos los vamos a retransmitir como siempre. Y algo también que quisiera anunciar a todos ustedes. Lo anunciaré mañana oficialmente a los hermanos de nuestra congregación. El domingo es el primer domingo del mes de mayo. Por lo tanto, queremos invitarles a participar de la Santa Cena. Si ustedes quieren hacerlo juntamente con nosotros, yo les animo a que compren pan y vino, pan y mosto, y el domingo a la tarde volveremos a participar en directo, si Dios quiere, desde el Centro Vida Nueva en Santa Cruz de Tenerife, del pan y del vino, es decir, de la Santa Cena. Esto es un anuncio y el que quiera, pues será bienvenido. Y si tiene alguna norma en su iglesia que le impide, por lo que sea, participar del pan y del vino, respete la norma de su congregación y sujétese a las normas de su congregación. Nosotros lo hacemos para nuestra membresía, pero si hay alguna familia que no puede asistir a ninguna iglesia y que le haría ilusión estar en directo con algunos hermanos, aunque sean de otra iglesia, participando del pan y del vino, pues que el Señor les bendiga y lo vamos a hacer juntos para la gloria del Señor, por supuesto. ¿De acuerdo? Muy bien. La primera pregunta a la cual quiero dar respuesta es, nos preguntan acerca de qué es la abominación desoladora. La palabra o la frase abominación desoladora, el Señor Jesucristo la mencionó concretamente en el capítulo 24 del Evangelio según San Mateo. Él dijo, cuando veáis la abominación desoladora de la cual habló el profeta Daniel, el que lee entienda. Bien. La abominación desoladora, digamos que es un término técnico que se emplea para hacer referencia a la profanación del lugar santísimo. Ustedes saben que el templo estaba dividido en 3 secciones fundamentales. Estaba el atrio, donde estaba el altar del sacrificio y el lavacro, donde se lavaban los sacerdotes. Estaba la parte interior del templo, llamado el lugar santo, donde estaba la menorá, el famoso candelabro de 7 brazos, el altar del incienso y una mesa que contenía una serie de panes que eran para ser consumidos por los sacerdotes, y detrás del velo, que era aproximadamente del ancho del brazo de un hombre, se encontraba el Arca de la Alianza, de la cual hablamos hace unos domingos en uno de nuestros cultos, y en cuyo interior
estaba las tablas de los 10 mandamientos, la vara de el hermano de Aarón, de Moisés, Aarón, y también una copa con un poco de maná. Y ya explicamos qué significaban estas tres cosas. Pues bien, la profanación del lugar santísimo, el lugar más sagrado del templo, se llevó a cabo cuando un tal Antíoco Epifanes, en el tiempo del Imperio griego, sacrificando un animal inmundo, profanó el lugar santísimo y puso en la entrada del templo una imagen de una divinidad, de un dios de la mitología griega. Eso ya ocurrió, pero volverá a ocurrir cuando se reconstruya el tercer templo. A los 3 años y medio de reconstruirse el templo de Jerusalén, el anticristo profanará ese lugar y se volverá a producir la profanación del lugar santísimo. Entonces, esa expresión, la abominación desoladora, tiene que ver exclusivamente con esto que les estoy comentando. Eso es lo que significa la abominación desoladora. Ahora bien, en los tiempos del Señor Jesucristo y en el tiempo de los apóstoles, posteriormente a la ascensión del Señor Jesucristo, no se produjo esa profanación del lugar santísimo. Pero como el tercer templo de Jerusalén va a volver a ser reconstruido, no les quepa a ustedes la menor duda que no será, dicho sea de paso, el templo del milenio, va a volver a ser profanado a la mitad de la semana. Es decir, a los 3 años y medio, que es lo mismo que decir a los 1260 días, y también 42 meses, y la expresión típica que significa 3 años y medio de tiempo, tiempos y la mitad de un tiempo. La abominación desoladora es eso que le acabo de explicar. Espero que con esta sencilla explicación, la persona que haya mandado esta pregunta, pues haya quedado, digamos, aclarada su pregunta, ¿de acuerdo? Así que eso es fundamentalmente la abominación desoladora. Bien, pasamos a un tema que ya lo han preguntado en varias ocasiones, pero más que preguntado, me los piden, que hable acerca de la idolatría. Bueno, yo pienso que si leyéramos la Biblia, por ejemplo, en el Salmo 115, la persona que ha hecho la pregunta, las personas que me han pedido que hable de la idolatría, por los motivos que ustedes me han dicho, que no los voy a contar yo ahora aquí en directo, pues les recomiendo que abran la Biblia en el Salmo 115 y en el libro de Éxodo, el capítulo 20. Y a esas personas a las cuales a ustedes les gustaría informarles acerca de en lo que consiste el pecado de la idolatría, le lean esos pasajes y que sea la misma Biblia, que sea la misma palabra de Dios la que hable a esas personas. ¿Por qué? Porque yo puedo evidentemente hablar de la idolatría como de cualquier otro pecado, como de cualquier tema de la Biblia, con toda la libertad que el Señor nos da para hacerlo. Pero yo prefiero que en este caso sea la palabra de Dios la que hable y toque el corazón de esas personas que a lo mejor todavía no tienen claro si se puede adorar imágenes, estatuas, vírgenes, y como todavía no lo tienen lo suficientemente claro, en vez de tratar yo de convencerlas, que no lo voy a hacer, porque yo no soy el que convenzo, sino para eso está el Espíritu Santo, que el Señor dijo que cuando Él venga convencerá al mundo de justicia, de pecado y de juicio. Dejemos que sea la palabra de Dios la que toque. Y entonces, cuando se lean esas dos porciones, repito, Salmo 115 y Éxodo capítulo 20, vamos a ver cómo reaccionan esas personas y después me vuelven a escribir y me dicen qué pasó cuando leyeron esas porciones a estas personas que necesitan tener claro que el tema de la idolatría está totalmente prohibido por Dios en su bendita y poderosa palabra. Pero repito, dejemos que sea la palabra de Dios la que hable directamente a esas vidas y el Señor nos puede dar muchas sorpresas más de las que nosotros nos podemos imaginar.
Ahora bien, hay un tema que me gustaría tal vez extenderme un poco, porque es un tema que lamentablemente se ha tergiversado y se ha hecho mucho daño por enseñar mentiras. No me he equivocado en la palabra que he utilizado, por enseñar mentiras, por sacar textos del contexto, han creado y han hecho muchísimo daño, nada más y nada menos que a cristianos, que a hijos de Dios. Y voy a decirles de qué tema se trata. El famoso tema de las maldiciones. Permítame, por favor, que les lea en primer lugar un texto de la Biblia que se encuentra en la carta del apóstol Pablo, en el capítulo 3, repito, Gálatas capítulo 3, versículo 13. Presten atención, por favor. Dice aquí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Vamos a ver, la palabra maldición lógicamente aparece en la Biblia. Hay un capítulo muy extenso en el libro de Deuteronomio que nos habla acerca de las bendiciones que vienen como consecuencia de la bendiciones que vienen a consecuencia de la obediencia y de las terribles consecuencias que vienen por desobedecer al Señor. Maldiciones, enfermedades, muerte, guerra, hambrunas, sequías, cambio en la climatología y un larguísimo etcétera. Ahora, Cristo, cuando muere en la cruz, no solamente derramó su sangre para el perdón de nuestros pecados, sino para que nosotros fuéramos 100% libres de toda maldición. Ahora algunos dirán, pero hermano, y lo dije hace muy poco, lo recuerdo, hay un versículo en Éxodo capítulo 20 que dice que Dios visita la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Pero yo voy a terminar el versículo, cosa que no hacen muchos. El versículo termina diciendo: de los que me aborrecen. Usted no aborrece al Señor, ¿verdad? Usted es cristiana. Usted es cristiano. Por lo tanto, esto no es para usted. Si usted ama al Señor, sus hijos no pagarán los platos rotos de su padre ni de sus antepasados. Es que en mi familia hubieron muchos alcohólicos. Es que en mi familia hubieron varios casos de personas que se suicidaron. Es que en mis antepasados hubo gente que practicó la brujería, el satanismo. Y de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. He aquí todo es hecho nuevo. ¿Se acuerda la maldición que recibieron los cananeos? Aquella maldición que lanzó Noé. Maldito sea Canaán. Rahab era una cananea. Estaba bajo el peso, bajo el yugo de aquella maldición. Pero ¿cómo se cambió la maldición en bendición? Cuando se convierte, cuando se integra en el pueblo de Dios y se casa con Salmón. Ay, amigo. Y queda embarazada y tiene un hijo llamado Booz, un hombre rico, un hombre próspero, que luego se casa con una moabita, también convertida al Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y queda embarazada y tiene Obed. Y Obed tiene un hijo que se llama Isaí. E Isaí tiene un hijo que se llama David. Y de ahí viene la descendencia del Mesías, del Señor Jesucristo. Por lo tanto, eso de que los cristianos nacidos de nuevo, cuya sangre de Cristo les ha perdonado todos, no unos cuantos, todos los pecados. Decirles que están bajo maldiciones. Decirles que todavía quedan algunos demonios dentro de su cuerpo que hay que sacarlos en unos lugares específicos, pagando, yendo a unos encuentros donde algunos de ustedes me han contado. Yo, gracias a Dios, nunca estuve en eso, nunca, ni estuve ni estaré. Lugares, campamentos, retiros,
donde se ponían periódicos en el suelo porque se partía de la base, como me han dicho a mí algunos pastores en el pasado, que todos los cristianos, todos los que iban tenían demonios, todos. Y comenzaban a vomitar, perdonen, para echar fuera los demonios de cristianos. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y si estoy diciendo alguna mentira, que me lo demuestren con la Biblia. Que me demuestren con la Biblia los que dicen que los cristianos tienen demonios. Que me demuestren con la Biblia que si estamos en Cristo somos nuevas criaturas. Las cosas viejas pasaron, que la verdad nos ha hecho libres. Que me demuestren con la Biblia que estoy equivocado. Que me demuestren con la Biblia los que dicen que todavía a los cristianos les torturan los demonios durante la noche después de haberse convertido, viviendo en santidad, viviendo en orden, teniendo sus nombres en el libro de la vida. Una cosa son lo que es la carne, el temperamento, el carácter, la personalidad, pero no mezclemos las cosas. No le metamos miedo a las ovejas, por favor. Tenéis que pedir perdón todos los pastores, todos los que habéis hecho retiros y le habéis dicho a los cristianos que tenían que ir a un encuentro para que les sacaran los demonios. Tenéis que pedir perdón a vuestra gente, porque los habéis engañado, les habéis hecho daño, les habéis metido miedo en el cuerpo a los santos, a los hijos y a las hijas de Dios. ¿Qué demonios tenemos los cristianos? Dígame, porque un hermano se muerde mucho las uñas, o porque un hermano se cayó y se tropezó. Esos fueron los demonios. Tenéis que comenzar a rectificar vuestras teologías y a pedir perdón a tantas y a tanta gente que le habéis metido miedo en el cuerpo. No hay ninguna condenación para los que estamos en Cristo Jesús, los que no andamos según la carne, sino que andamos en obediencia y en santidad al Señor. Claro, puede ser que alguna persona, digamos, se manifieste bajo la influencia de demonios, ¿verdad? Pero a lo mejor no es ni cristiano. Porque cuánta gente viene a nuestras congregaciones que no son cristianos, que no han entendido nada, que no han nacido de nuevo, pero no nos damos cuenta lo que significa ser un hijo de Dios. ¿Cuándo nos vamos a dar cuenta que lo más grande, lo más poderoso, lo más maravilloso que le puede suceder a un ser humano es experimentar el perdón, la liberación en Cristo Jesús, Señor nuestro? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura que ¿es nueva criatura o no es nueva criatura? El alma que pecare, esa morirá, dice la Biblia. Los hijos, porque citan el de Éxodo 20, pero ¿por qué no les enseñan a las ovejas que hay otro versículo que también dice, y es tan bíblico como el de Éxodo 20? El hijo no llevará el pecado del padre, ni los padres llevarán los pecados de los hijos, sino que el alma que pecare, esa morirá. Y cuidado con esos que se manifiestan, porque muchas veces se inventan que están poseídos para llamar la atención. Y no es la primera vez que una persona que quiere llamar la atención del pastor o de los líderes de la iglesia, una persona que tiene traumas, que tiene heridas del pasado, que tal vez ha sido abusado sexualmente por sabe Dios quién, resulta que en un momento de histeria colectiva, como muchas veces se ha producido en muchos cultos, que no es el poder de Dios, y yo creo en el poder de Dios. Yo he echado fuera demonios en el nombre de Jesús. Yo he visto milagros en el nombre del Señor Jesucristo, pero también he visto que muchas veces se crea y se forma un ambiente de histeria colectiva y muchas personas comienzan a caerse y a vomitar y a revolcarse y comenzamos a pensar que todo el mundo está endemoniado. ¿Cómo puede ser que haya iglesias que tengan una membresía relativamente pequeña, con todos mis respetos, y haya un culto, por ejemplo, el culto de entre semana para liberar a los cristianos de esa iglesia de los demonios? Y luego llega el domingo y vuelven otra vez a manifestarse y tenemos que volver a echar los mismos demonios. Y la semana que viene otra vez volvemos a orar por los mismos que ya la semana pasada le echaron los demonios. ¿Pero qué ocurre? ¿Salen o no salen los demonios? ¿O salen por una puerta y entran por otra? Vamos a dejar de tomarle el pelo a la gente, por favor. Vamos a ser serios. Que la responsabilidad de un pastor es muy grande y que podemos hacerle muchísimo daño a la gente enseñando mentiras creyendo que son verdades. ¿Cómo que todos los cristianos tienen demonios? ¿Pero qué estáis diciendo? ¿De dónde habéis sacado eso? Demostrar desde un púlpito con las Biblias abiertas que los cristianos tienen demonios. Pueden tener traumas de la infancia, pueden tener problemas psicológicos, pero demonios, es decir, que de la mitad hacia la derecha somos templo del Espíritu Santo y de la mitad a la izquierda están los demonios, o de la cintura para arriba
está el Espíritu de Dios y de la cintura para abajo están los demonios. Por favor, hermanos, no os dejéis más engañar. No aceptéis el veneno que se ha enseñado como si fuera palabra de Dios, lo cual es rotundamente falso. Ahora bien, ¿que un cristiano puede llegar a ser utilizado por el enemigo? Por supuesto. ¿Que un creyente puede ser tentado por el diablo? Por supuesto, pero si hasta el mismo Señor Jesucristo, fue tentado, ¿saben por quién? Directamente, personalmente por Satanás. ¿Quién tentó a Cristo en el desierto? ¿No fue el príncipe de las tinieblas? ¿No fue el padre de mentira? ¿No fue el diablo Satanás? Fue tentado, claro, y tenemos que orar para no entrar en tentación. Pero una cosa es que en un momento determinado el diablo nos tiente y ya sabemos lo que tenemos que hacer, ¿no? ¿O no lo sabemos? Ya tenemos un conocimiento para saber lo que tenemos que hacer cuando estamos siendo tentados. Hay tentaciones que nos vendrán de golpe y ya sabemos lo que tenemos que hacer. Y hay tentaciones que las buscamos nosotros por meternos en ambientes peligrosos. Y como decimos aquí, el que juega con fuego, amigo, con fuego se termina quemando. Una cosa es que el cristiano puede ser tentado, lógicamente que puede ser tentado, hasta Cristo fue tentado por el diablo. Si él fue tentado, imagínense yo. Otra cosa es que el diablo, como le dijo el Señor Jesucristo a Pedro, Satanás, apártate de mí, porque dijo cosas que no eran correctas, ¿verdad? Porque intentó persuadir a Cristo para que no fuera a la cruz a morir y cumpliera las palabras proféticas. Eso es una cosa que el diablo nos pueda utilizar, como también el Señor nos puede utilizar, y otra cosa es que estemos endemoniados. Por favor, eso es un insulto a la obra de Cristo. Cuidado, porque eso es muy grave cuando creemos o cuando decimos o cuando confesamos o cuando le metemos a la gente miedo en el cuerpo, porque ya me contarán a mí. Si una persona convertida le dices que todavía tiene demonios en el cuerpo y que tiene que dar una ofrenda, que tiene que pagar un curso para que el fin de semana le saquen fuera los demonios, entonces es que no habéis entendido lo que significa los resultados de una verdadera conversión. No lo habéis entendido. Entonces, yo no quiero extenderme demasiado en este tema, pero la verdad les digo, un verdadero hijo, una verdadera hija de Dios, subrayo, un verdadero hijo e hija de Dios, que ande en orden, que ande en santidad, que esté comprometido con el Señor, usted no tiene demonios en su cuerpo. Punto. Y si le dicen algo lo contrario, me da igual si se lo dice un apóstol, me da igual si se lo dice un profeta, me da igual si se lo dice el Papa de Roma, me da exactamente igual. Es rotundamente falso. Los cristianos no tienen demonios. Los cristianos no tienen maldiciones. Mire, a mí qué me importa si mi padre era un alcohólico, mi bisabuelo le pegó una paliza a Kunta Kinte en el siglo XVII, XVIII, XIX. ¿Qué culpa tengo yo? Miren, hermanos, le voy a decir una cosa. Nuestros antepasados no fueron santos, ¿sabes? Nuestros antepasados no fueron santos. Pero yo no tengo que rendir cuenta ni por mi tatarabuelo, ni por mi bisabuelo, ni por mi padre, ni por nadie. Yo tengo que rendir cuentas por mí. Y yo soy el responsable de mis acciones, de mis palabras y de mis actos. Si mis antepasados fueron unos ladrones, si mis antepasados fueron unos asesinos, si mis antepasados fueron unos satanistas, cuando yo me convertí se cambió la maldición en bendición. Cuando el Señor entra en una vida, el Señor transforma, libera a esa persona y entonces podemos ser totalmente libres y vivir en paz y estar tranquilos y dormir tranquilos porque el Señor pone paz en nuestros corazones. Así que por favor, hermanos, tranquilícense, disfruten, no estén nerviosos, no estén temerosos, no estén asustados. Y mire, a veces hay cosas que ocurren en el mundo espiritual, pero para eso tenemos la autoridad de Cristo, ¿verdad? Y a veces, como dice el apóstol Pablo, oren por mí, porque no ignoramos las maquinaciones del diablo. Pero una cosa son las maquinaciones del diablo, una cosa son las tentaciones, una cosa es lo que el enemigo haga y otra cosa, por favor, es que yo diga que ahora en mi iglesia hay un montón de endemoniados y tenemos que echar fuera a los demonios. Pero ¿hasta dónde hemos llegado? ¿Qué le ha pasado a la iglesia del Señor? ¿Qué le ha ocurrido a la iglesia del Señor? ¿Cómo se ha permitido que esta basura, que estas mentiras
se prediquen desde los púlpitos. Yo espero que cuando muchos de ustedes, hermanos, cuando muchos de ustedes, miembros de iglesias, que ahora no pueden asistir a ellas, cuando ustedes vuelvan a sus congregaciones y oigan esto, que ustedes no se permanezcan más tiempo callados, que ustedes digan, no señor pastor, lo siento mucho con todo mi respeto, eso no está en la Biblia. Yo espero que se produzca una revolución en las iglesias del Señor Jesucristo y que verdaderamente comencemos a vivir en la libertad gloriosa de los hijos de Dios a partir de ahora. Espero que haya quedado lo suficientemente claro este tema. Algo que también preguntan algunas, sobre todo mujeres, es, hermano, ¿por qué nos tenemos que someter sí o sí las mujeres a hombres que nos humillan, a hombres que nos agreden físicamente, a hombres que nos maltratan y que a veces hemos estado a punto de perder la vida? ¿Nos tenemos que someter sí o sí? Y yo digo rotundamente, no, no. En el momento en el que su marido le agreda, le haga daño y usted ha estado a punto de perder la vida, usted lo que tiene que hacer es denunciar ante las autoridades la agresión de su marido. Ay, pastor, no me diga eso. Usted me ha hecho una pregunta y yo le respondo. La agresión es un delito, por lo menos aquí en España. Si su marido le agrede físicamente, si su marido maltrata a sus hijos, usted no tiene ninguna obligación de someterse a un sinvergüenza y a una persona que está abusando de su poder como hombre. Ninguna. Y le digo una cosa, y tome medidas antes de que sea demasiado tarde. Es una maravilla someterse a un hombre espiritual y un hombre que vive conforme a la palabra de Dios. Usted puede vivir incluso con un inconverso, según 1 Corintios capítulo 7, inconverso, pero que no se mete con su fe y que hay un acuerdo, ¿verdad? Una convivencia. Pero con un hombre que le agrede, que le maltrata físicamente, que es imposible la convivencia, usted no tiene ninguna obligación, ni bíblica ni moral, de someterse a una persona que mañana le puede quitar la vida. Es lo que yo le tengo que decir. Si a usted le han dicho otra cosa, pues usted verá lo que va a hacer. Pero yo le aconsejo que si usted está recibiendo palizas, si usted está siendo agredida físicamente por su marido, usted tiene que tomar medidas legales y tomar medidas preventivas lo antes posible. Y sobre todo si tiene hijos pequeños, cuide de sus hijos antes de que sea demasiado tarde. Por otra parte, me preguntan, hermano, ¿por qué en muchas Biblias pone el nombre Yahvé y en otras Biblias pone el nombre Jehová? ¿Cuál es el verdadero nombre de Dios? ¿Lo puede decir? Mire, déjeme que le dé una pequeña explicación antes, ¿vale? El nombre de Dios aparece en la Tanaj, es decir, en lo que nosotros llamamos Antiguo Testamento. El nombre propio de Dios, el nombre propio de Dios. No nombres que hablan de características, como por ejemplo podría ser el Shaddai, Rafá, otros, sino el nombre propio de Dios. Es un nombre que contiene 4 letras. Las letras en hebreo son Yod, Hei, Vav, Hei. Yod, Hei, Vav, Hei. Son 4 vocales. Perdón. 4 consonantes. No hay vocales. No hay vocales. Unos señores llamados los masoretas. Si a usted le interesa conocer más este tema, métase, por ejemplo, en Google y busque masoretas. Y ahí le va a salir toda la información de lo que hicieron estos señores. Los masoretas pusieron un sistema vocálico en los textos bíblicos para que se pronunciara correctamente las palabras que probablemente por el exilio, por las persecuciones, por el alejamiento de las escrituras, muchas personas ya no sabían cómo pronunciar dichos determinados nombres. Cuando llegaron al nombre propio de Dios, el nombre que le acabo de decir, Yod, Hei, Vav, Hei, pusieron vocales a ese nombre, pero las pusieron mal, a propósito, para que no se leyera correctamente el nombre de Dios.
Entonces, en algunos manuscritos, se lee Jehová. En otros manuscritos se lee Yahweh. Y los traductores de los manuscritos pusieron lo que leían, literalmente. Pero el nombre de Dios no se pronuncia ni Jehová ni Yahvé. El nombre de Dios tiene otra pronunciación que yo no la voy a dar por aquí. ¿Saben? Yo no voy a pronunciar el verdadero nombre de Dios por este medio. ¿Sí? Pero el nombre de Dios se ha puesto en nuestras Biblias, generalmente versión Reina Valera, por Jehová. Aunque le voy a contar una pequeña anécdota que me pasó una vez en un viaje que hice a Italia. Leyendo yo en la Biblia y pronunciando el nombre Jehová, algunos hermanos italianos me preguntaban, hermano, cuando usted lee Jehová, ¿qué es lo que está leyendo? Y le digo, ¿cómo que qué estoy leyendo? Dice que en nuestras Biblias en italiano no pone Jehová. Y me llamó mucho la atención. Y le dije, ¿y qué pone en vuestras Biblias cuando aparece el nombre o la palabra Jehová? Y pone el Eterno, el Eterno, el Eterno. Interesante, interesante. En las versiones, digamos, tal vez más de uso católico, como por ejemplo la versión Nácar Colunga, pone el nombre Yahvé. Y en una versión de la Biblia que se llama la versión de las Américas, pone siempre Señor, directamente Señor. ¿Cómo se hace en Israel cuando se encuentran con el nombre Yod Hei Bat Hei? Ellos dicen Hashem, Hashem, que significa el nombre, para no pronunciar el verdadero nombre de Dios, por miedo a tomar en vano el nombre de Dios. ¿Vale? Entonces, decirles que esas 4 letras aglutinan el verbo liyot, que es el verbo ser en hebreo. Pero el verbo ser en hebreo tiene una particularidad. No es yo soy. No inventen. No estén diciendo cosas que yo no digo. Présteme atención a mí y no lo que está escribiendo la gente, porque hay gente que está escribiendo cosas que no son así. Entonces se pueden confundir. El nombre de Dios no significa yo soy. ¿Por qué no significa yo soy? Porque en hebreo no se puede decir yo soy, porque no existe el verbo ser en presente. El verbo ser en presente no existe en hebreo. Usted puede decir, Ani Yiyeh, Ani Hayah, yo seré, yo fui, pero no hay un tiempo verbal para el verbo ser en presente. Entonces, yo sé lo que están pensando algunos. Ya vamos a ir ahí a lo que le dijo el Señor a Moisés. Entonces, ¿cómo se dice, por ejemplo, en español, en hebreo? Yo soy Manuel. Ani Manuel. No se dice yo soy Manuel, se dice yo Manuel. Por ejemplo, el famoso Salmo 23. El Señor es mi pastor. No dice es, sino dice Adonai Roi. Adonai digo para no pronunciar el nombre de Dios, ¿vale? Adonai Roi, sin el verbo ser. Es que no existe verbo ser en presente en hebreo. No existe. Ahora vamos a la pregunta que seguro más de uno tiene en la cabeza en este momento. Hermano, pero es que el Señor o Moisés cuando estaba en el desierto y el Señor lo está llamando a través de la zarza, le dice, bueno, cuando vaya a Egipto y me pregunten por tu nombre, ¿qué les digo? Y entonces en español, en castellano, en la Biblia dice, dile que te manda el yo soy. Eso no dice en hebreo. En hebreo no dice yo soy, porque no se puede decir yo soy en hebreo. Porque no existe el verbo ser en hebreo. Le digo, ani yeh. Una versión o una traducción cercana a esa expresión, yo seré el que seré. Entonces Casidoro de Reina hizo una adaptación de la expresión ani yeh. Yo seré el que seré, como es una expresión un tanto extraña que no se utiliza en castellano, puso yo soy. Pero repito, yo soy no se puede emplear en hebreo porque no existe ni el verbo ser en primera persona en hebreo, en el tiempo presente, ni existe el verbo tener en hebreo, sino que se utiliza una letra que es la letra lamed y se declina li, la, lo, lanu, lejem, ¿verdad? Para hablar de lo que es tener, poseer. Por lo tanto, yo espero que esta persona que me preguntaba por el nombre de Dios, podríamos estar hablando mucho tiempo acerca de esto,
Pero el nombre de Dios es un nombre impronunciable. El famoso tetragramatón es un nombre que tiene solamente consonantes, no tiene vocales. Como muchas palabras en hebreo, en el hebreo antiguo, no tienen vocales, sino tienen solamente consonantes. Y por el contexto, usted sabe perfectamente lo que quiere decir la persona. Por ejemplo, si yo le doy una palabra, una letra C, la C de casa y una S, ¿cuántas palabras podríamos formar? Venga, ahora escriban. Ahora sí les doy permiso para escribir. Venga, le doy una C y una A. Escriban una palabra que lleve C y una S. A ver. Ahora no escribe nadie. Con una C y con una S, fórmenme una palabra. Casa, muy bien. Otra palabra. Otra palabra que se forme con C y con S. Hemos recibido una, casa. Cosa, muy bien. Otra, casi, muy bien. Vale. Casa, cosa, casi. Con una C y con una S. Y entonces ustedes dirán, pero entonces, ¿cómo se sabe si es casa, cosa? Por el contexto. Por el contexto. Por eso qué importante es entender el contexto de la Biblia. Ay, si muchos cristianos leyeran el contexto y no solamente el texto, cuántos pretextos, cuántas barbaridades se podrían haber evitado, ¿verdad? Por ejemplo, no impidáis el hablar en lenguas. Venga, todo el mundo hablando en lenguas, como locos en la iglesia. Pero no leen el siguiente que dice, pero, hágase todo decentemente y con orden. ¿Se dan cuenta, hermano, lo importante que es leer todo el capítulo, todo el contexto? Y una vez que se lee el contexto, usted podrá saber lo que quiere decir. Yo espero que con esta simple y pequeña explicación acerca del nombre de Dios, la persona que preguntaba acerca de esto, César, también otra, muy bien, usted pueda quedar un poco satisfecha. Repito, no voy a decir cómo se pronuncia el nombre de Dios, no lo voy a hacer por aquí, ¿vale? Pero en nuestras Biblias pone Jehová, en otras Biblias pone Señor, en otras Biblias pone Yahvé, pero es un nombre realmente, originalmente impronunciable. No es que no se pueda pronunciar, lo pronunciaba solamente una vez al año en la famosa bendición sacerdotal. El Cohen Gadol, el sumo sacerdote, cuando salía del lugar santísimo en el Yom Kippur, el día que presentaba el sacrificio para toda la nación, él salía y levantaba las manos y decía la oración sacerdotal. Una oración que yo una vez les enseñé, una bendición que yo les enseñé una vez por aquí, no sé cuántos de ustedes se acuerdan. Yeberejeja Adonai Bishmereja, Yaer Adonai Panaj Aleja Fijuneca, Yisá Adonai Panaj Aleja Beyasen Leja Shalom. Ahí era cuando el sumo sacerdote pronunciaba el nombre de Dios, una vez al año, y los papás y los maestros le enseñaban en secreto, en privado, el nombre, la pronunciación correcta a sus hijos en privado. ¿Bien? Bueno, pasamos a otro tema, ¿vale? Porque hay otras preguntas. Me preguntan sobre el tema de la guerra espiritual. Madre mía, ese es otro tema que han hecho un sobreénfasis en algunas iglesias, sobre todo en algunos sectores evangélicos, han hecho un lío con lo de la guerra espiritual, que la verdad es que yo digo, madre mía, si enfatizaran otro tema de la Biblia, tanto como han enfatizado el tema de la guerra espiritual, hubiera sido una maravilla vivir en los últimos años el Evangelio. La guerra espiritual, vamos a ver, ¿qué es la guerra espiritual? La guerra espiritual es estar todo el santo día reprendiendo demonios, ¿no? Para algunos eso es la guerra espiritual. Hay cristianos que están todo el santo día viendo al diablo por todas partes. Espero que ninguno de los que estén me viendo y escuchando en directo en esta tarde sea de ese grupo. Hay cristianos que el diablo mete en todo, el diablo no sé qué, el diablo no sé cuánto, y están todo el santo día dándole propaganda al diablo. Eso no puede ser. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Tenemos que estar todo el día hablando del Señor, glorificando al Señor. Gloria a Dios, bendito sea el Señor. Él está conmigo, tú eres mi victoria, el Señor es mi pastor. Él me va a bendecir, Él está conmigo, bendito sea su nombre. Esa es la forma como tenemos que hablar, con salmos, con cánticos, con himnos espirituales. Pero por favor, todo el día algunos creyentes hablando y hablando y hablando y hablando del diablo. Eso no puede ser. Eso hay que cambiarlo. Guerra espiritual, bueno, hay momentos que se hace guerra espiritual, ¿vale?
Es un término que no está ni en la Biblia, dicho sea de paso, porque a veces me molesta mucho cuando se emplean términos que no están ni en la Biblia. A mí me hacía mucha gracia cuando estuve en las asambleas de Dios que decían, este es el superintendente. Y claro, lo mirábamos como si miráramos a Superman, el superintendente. Pensábamos que era un hombre muy alto, muy fuerte, era el súper. Y yo decía, pero no hay un término bíblico, ¿Para qué tenemos que utilizar la palabra superintendente? Hay algunos pastores que dicen, no, te presento a mi pastor asociado. ¿Y qué cosa es el pastor asociado? ¿Es pastor o no es pastor? Y si es pastor, ¿cómo es tu socio? No, el pastor asociado es pastor, pero para que no se lo crea mucho le decimos pastor asociado. Vamos a ver, ¿es pastor o no es pastor? ¿Qué es el copastor? Pues será el copastor. Es pastor. Pero ¿de dónde sale ese rollo del pastor asociado? Ahora, la guerra espiritual, ¿dónde está ese término en la Biblia? Claro, estamos en guerra contra principados, contra potestades, lo dije esta mañana en el devocional, pero guerra espiritual no es una obsesión donde vemos al diablo por todas las esquinas de la calle. Yo me acuerdo hace muchos años, los gallegos, no sé si hay algunos gallegos que me están escuchando en esta tarde, supongo que sí, pero yo me acuerdo cuando en Santiago de Compostela llegó un famoso de estos predicadores que tienen una antena parabólica que ven demonios por todos lados y dijo que había encontrado el trono de Satanás. Algunos que me están viendo seguramente se acordarán de esta anécdota. Había encontrado en Santiago de Compostela el trono de Satanás. Es una fuente, la famosa fuente de las platerías, de los plateros en Santiago de Compostela, detrás de la catedral. Los que sois gallegos me entenderéis perfectamente, saben de lo que estoy hablando. Y hay una columna y encima hay como unos caballos y como una especie de diablo, de demonio. Y él dice que allí estaba el trono de Satanás. Claro, si hubiera ido al Parque del Retiro a Madrid, hubiera cambiado de opinión, porque en el Parque del Retiro en Madrid está la estatua al ángel caído, es decir, a Satanás, al diablo, aquí, en España, en el corazón de España, en la capital de este país, una estatua al ángel caído, terrible. Y si viene, por ejemplo, a las Islas Canarias, a la isla de Lanzarote, se va a encontrar en todos los cruces de la montaña del fuego un demonio, un diablo, porque lo llaman la isla del fuego. Miren, hermanos, vamos a ver si vamos desarrollando un poquito más de La Coruña. Bien, Yolandita. Vamos a ver si vamos desarrollando un poquito más la visión de ver al Señor, porque yo veo al Señor por todas partes, ¿saben? Yo veo al Señor por todos lados. Pero hay algunos que lamentablemente solamente ven demonios. Y si los hay, se toma autoridad, se ora y amén. Pero guerra espiritual no es una obsesión. Que ahora los demonios me persiguen, ahora oramos por este y lo que le salió a él, cuidado que te puede entrar a ti, cierra las ventanas, cierra los ojos cuando ores por una persona porque te pueden entrar por los ojos. Unos disparates, unas locuras que se han dicho y hay gente que termina loca, perdida. Hay gente que termina viendo demonios por todas partes y eso tenemos que cambiarlo. Y desde aquí vamos a hacer todo lo posible por enseñarle a los cristianos a vivir en paz. A disfrutar, vuelvo a decir, de la libertad gloriosa de los hijos de Dios, ¿verdad? Y no estar todo el santo día obsesionados con este tema. Permítame que les lleve a 1 Corintios capítulo 15, porque hay una persona que pide, por favor, que expliquemos 1 Corintios 15, del versículo 22 al 24. Y dice, porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, es decir, el primero. Luego, los que son de Cristo, en su venida. Luego el fin, cuando se entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Preguntan que, ¿qué significa esto? Bueno, que hay un orden. Dios es un Dios de orden. Dios se mueve en el orden. Desde el capítulo 1 de Génesis hasta el último libro de la Biblia, vemos que Dios es un Dios de orden. Y entonces hay un orden. El primero en resucitar con cuerpo incorruptible, glorioso y transformado fue Cristo. Por eso se le llama las primicias, el primero. Porque Lázaro no resucitó con cuerpo glorificado como el de Cristo, volvió a morir. Y la hija de Jairo que resucitó, no resucitó con un cuerpo transformado incorruptible, volvió a morir, pero Cristo no, Cristo no volvió a morir, su cuerpo fue totalmente diferente. Se produjo la metamorfosis.
Cuerpo que tendremos los cristianos cuando resucitemos y estemos por la eternidad con el Señor. Luego, las primicias, el primero, con cuerpo glorificado, el Señor. Luego los demás, los que son de Cristo, cuando venga el Señor en el arrebatamiento, en la primera resurrección. Y luego todos los demás. Aquí hay un orden. Y sobre todo, vemos el orden de Dios en todo, en la iglesia, en la creación, en la familia, en las resurrecciones, en todo hay un orden, en la manifestación de los dones del Espíritu Santo, si los hay en la iglesia, que los hay. En fin, en todo tiene que prevalecer el orden para que Cristo sea glorificado, porque en el desorden no está Dios. En el desorden se pierde la bendición. En el desorden ya, hermanos, ya no hay bendición. Pero en el orden siempre está el Señor. Hasta en la tumba de Cristo, cuando resucitó, dentro, cuando se entraba, había orden. Y eso fue lo que le llamó la atención a Pedro y a Juan. Aquí hay orden, aquí estuvo el Señor, pero ya no está porque ha resucitado. ¿De acuerdo? Después, quería decir algo y es a modo de favor. Estamos recibiendo muchísimos correos. Entonces necesitamos pedir vuestra ayuda. Préstenme atención, por favor. Miren. Cuando usted manda un correo al Centro Evangélico Vida Nueva, yo le voy a pedir que si usted simplemente quiere, por ejemplo, agradecer o saludar, que está muy bien, y le vamos siempre a agradecer por su agradecimiento y por su saludo, ponga, donde pone asunto, ponga saludos o ponga la palabra agradecimiento. Si usted, por ejemplo, tiene una pregunta, en el apartado donde pone asunto, ponga pregunta. Si usted, por el contrario, como muchos lo han hecho, quiere dar una donación, ponga donación, ofrenda. Esto nos va a ayudar a trabajar nosotros de una forma más ordenada y más efectiva. Yo sé que no va a funcionar a la primera, lo voy a decir todos los días lo voy a decir. En la palabra asunto, en el apartado asunto, cuando manden ustedes un correo, un email a la cuenta de nuestra iglesia, por favor, en asunto pongan o saludo, o donación, o pregunta. Y así los que trabajamos respondiendo todo esto y trabajando para ustedes, que lo hacemos con todo el amor del mundo, pero tienen que tener paciencia, porque son muchas las personas que nos escriben, nos va a ayudar mucho a la hora de clasificar. Bueno, estos son donaciones. Estos correos son simplemente hermanos que quieren dar gracias porque han sido bendecidos, porque el Señor les ha respondido a una oración. Bueno, estupendo. Estos son saludos. Entonces, por favor, ténganlo en cuenta a partir de ya. Porque yo sé que después de esta reunión vamos a tener un montón de preguntas, de agradecimientos, etcétera, etcétera. Entonces, por favor, confío en ustedes. Es trabajar ordenadamente. Lo necesitamos porque estamos hasta aquí y necesitamos un poco organizarnos entre nosotros y ustedes nos van a ayudar mucho si ponen en la palabra asunto, saludo o agradecimiento, pregunta, donación, es decir, defina su correo para que de esa manera podamos trabajar más rápidamente y más ordenadamente. ¿De acuerdo, hermanos? Bueno, pues miren, yo ya he respondido a todas las preguntas que tenía por hoy. Voy a fijarme si entran un par de preguntas más, se las respondo en directo y ya mañana volveré a estar con todos ustedes a la misma hora, ¿de acuerdo? Mañana la pregunta sobre Melquisedec ya la he respondido en otros tutoriales. Es simplemente, perdonen hermanos, para no estar siempre respondiendo las mismas preguntas, vayan a otros programas que hemos tenido, que están todos grabados. Esto se está haciendo en directo ahora mismo en Facebook, pero dentro de un rato, más tardar mañana, estará en YouTube. Y ya la pregunta de quién es Melquisedec ya se respondió en su momento, ¿vale? Mañana tendremos este encuentro otra vez a las 6 en punto de la tarde. Máximo tengo que terminar como a las 7 menos 5, porque a las 7 tengo una reunión por Zoom con todos los hermanos de nuestra congregación para tener un encuentro con ellos. Pero mañana volveré a estar con ustedes, por supuesto, también en el devocional. Que si me congrego en una iglesia que la pastora es mujer, no debo estar allí,
Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ir por partes. Yo no le he dicho a nadie que no se congreguen en iglesias que están pastoreadas por mujeres. Yo nunca he dicho eso. Yo jamás he dicho eso. Yo lo que he dicho, cuando me han preguntado si nosotros estamos de acuerdo con que mujeres sean pastoras, yo he dicho que no es bíblico, que no lo vemos, que no estamos de acuerdo con eso. Pero yo soy consciente de que hay muchas mujeres pastoras al frente de iglesias. Y si usted va a una congregación donde es una pastora y usted quiere congregarse en esa iglesia, usted congréguese donde quiera, mi hermano. Usted congréguese en una iglesia donde hay un pastor, donde hay una pastora, donde hay un grupo de ancianos o donde hay un grupo de lo que usted quiera. Yo no le he dicho dónde no se puede congregar. Yo lo que le he respondido a usted y a todo el mundo es lo que dice la Biblia. Ahora, si usted dice, no, yo me quiero congregar en esta iglesia porque yo soy miembro de una iglesia de una pastora, que Dios le bendiga. Yo no le voy a decir nunca nada. Usted vaya donde quiera. La pregunta que me vuelven a repetir por enésima vez, si la salvación se pierde, no la voy a responder. Y le voy a decir por qué no la voy a responder. No la voy a responder por una sencilla razón. Porque la mayoría de las personas que nos hacen esa pregunta, al mismo tiempo se están respondiendo. Dice, hermano, yo no creo que la salvación se pierde. Otros dicen, hermano, no, yo sí creo que la salvación se pierde. Pero ¿usted qué opina? No, mire, escúcheme una cosa, no se confunda. No se confunda. Si usted ya tiene su idea clara, siga con su idea clara y lea la Biblia. Pero yo no voy a entrar en polémica. Este programa no es para entrar en polémica. Y esta pregunta se responda en una línea o se responda en otra, va a causar polémica. Y es lo último que queremos. Aquí lo que queremos es traer paz, traer tranquilidad y traer bendición a los hermanos. Si alguien dice, la salvación se pierde, pues cuídela para no perderla. Si alguien dice, la salvación no se pierde, pues ya está, pues esté tranquilo. Si no se pierde, ¿para qué se va a preocupar? Preocúpense de brillar para el Señor y déjense de estar con preocupaciones, que si se pierde, que si no se pierde. Vivan para Cristo, disfruten de la vida y de su relación con el Señor y no estén haciendo preguntas capciosas y preguntas que crean polémica más que otra cosa. Así que no voy a responder a esa pregunta. Alguien me dirá, pero bueno, ¿usted qué cree? Yo creo lo que dice la Biblia. ¿Le vale la respuesta? Pastor, ¿usted cree que la salvación se pierde o no se pierde? Yo creo lo que dice la Biblia. Y usted dirá, ¿y qué dice la Biblia? Léala. Léala. Y leyendo la Biblia, usted va a saber lo que dice la palabra de Dios. Ni más ni menos. Estoy muy agradecida por la enseñanza. Siempre muy buena. Bueno. Voy a contestar a una última pregunta y nos despedimos por hoy. ¿Les parece? Si es que entra una pregunta más. Si no, nos vamos. ¿Puede explicarme, por favor, hermano Manolo, disculpe la pregunta, lo que dice Romanos 8:28 es aplicable en todo lo que ocurre en nuestra vida? Romanos 8:28 dice, y sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Esta no es una promesa para todo el mundo, esta es una promesa condicional. Sabemos que los que aman a Dios, hay gente que no ama a Dios, por lo tanto no es para ellos. Y segunda cuestión muy importante. Si yo me meto en un negocio en el cual Dios no me dijo que me metiera, no le puedo echar la culpa después al Señor. Si yo me lío en alguna historia antibíblica, si yo no estoy en el centro de la voluntad de Dios, por favor, vamos a ver. Si usted no está dentro de la voluntad de Dios, ¿cómo le va a ayudar todo para bien? Hay personas que se han metido en negocios que le han salido fatal, se han arruinado, porque no eran la voluntad de Dios. Entonces, tenemos que discernir antes de hacer cualquier cosa si lo que voy a hacer glorifica al Señor o no glorifica al Señor. La Biblia es un conjunto de promesas, un conjunto de información y tenemos que, a la luz de todas las Escrituras, comprobar si lo que voy a hacer es de Dios o no es de Dios. No es que cualquier cosa que haga Dios me va a bendecir porque como le amo, ¿verdad? Y como todo ayuda para bien, sí, todo ayuda para bien, pero hay algunos que se meten en cada lío porque no han consultado con el Señor. Le han informado, pero no lo han consultado. ¿De acuerdo? Entonces, hay que tener cuidado con eso. ¿Puede explicar la imposición de manos?
Mañana, mire, ahora mismo voy a apuntar su pregunta aquí en estas hojas que tengo y voy a hablar mañana de la imposición de manos. ¿Qué significa? ¿De acuerdo? Y también otras preguntas que veo que están entrando. Hermanos queridos, muchas gracias. Que el Señor les bendiga. Yo tengo en mi reloj en este momento las 7 en punto de la tarde. Llevamos 1 hora respondiendo preguntas. Creo que por hoy está bien. Analicen todo lo que se ha oído. Algunas preguntas las hicieron algunas personas, otras no. Hay preguntas que pueden representar a otras personas, otras tal vez no. Pero, como yo siempre digo, examinadlo todo y retened lo bueno. Saludos desde Israel. Aleluya. Claro que sí, Paula. Dios te bendiga muchísimo. Dios te bendiga. Me alegro mucho. Me alegro mucho de que me saluden desde Israel. Mi hija acaba de poner el correo al cual ustedes pueden dirigir todas sus preguntas. Mañana, si Dios quiere, con la ayuda del Señor, seguiremos respondiendo a más. Bendiciones, Manu. Dios te bendiga, Manu. Me alegro mucho de verte aquí conectado. Dios te bendiga. Una pareja extraordinaria, Manu y Conchi, desde Palma de Mallorca. Viajaron con nosotros a Israel. Señor, gracias por cada uno de los hermanos que en esta tarde se han conectado. Gracias porque tú eres bueno, porque tu palabra es un mapa que nos clarifica y nos allana el camino. Y yo te pido que todo lo que hoy se ha compartido haya sido de edificación y de bendición para todos los hermanos. Gracias, Señor, por tu amor y porque tú nos ayudas a conocer la verdad. En el nombre de Jesús, amén y amén. Hermanos queridos, Dios les bendiga. Les mando un abrazo. Vamos a cortar por hoy esta emisión. Mañana estaré con ustedes y ahora estaremos trabajando, viendo todas las preguntas que ustedes nos han mandado para mañana darles respuesta. Gracias por todos esos deditos y por todos esos corazones que suben ahí, que a mí no me dejan de sorprender y me hacen mucha gracia porque la verdad es que es una cosa increíble. Dios les bendiga. Yo les mando un dedito así muy grande y les mando un gran saludo para todos ustedes. Bendiciones, mis queridos hermanos. Hasta mañana, si Dios quiere.